Llegó el lunes negro a la NFL con 3 despidos, 2 head coaches, un gerente general. Vamos a comentar cada uno de los movimientos. Amigos, bienvenidos a una edición más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y sí, transcurrió el lunes negro de la NFL un poco menos sangriento de lo normal, aunque también tuvimos 3 despidos de head coaches durante la temporada regular: Chargers, Raiders, Panthers, y por eso creo yo que tenemos solamente 2 oficialmente en este lunes negro, que se le conoce como el lunes después del último domingo de temporada regular, porque se suelen dar varios despidos de coaches y también platicaremos de algunos que están por ahí en la cuerda floja que podrían darse en la siguiente horas, pero que están los equipos un poco más calmados. Creo por lo mismo de que tenemos pocos despidos, no hay tanta urgencia de despedir al head coach que realmente no estás al 100% con él. Puedes evaluar al 100% la situación antes de tomar la decisión, porque no hay como tal tanta necesidad a lo largo y ancho de la NFL de llenar justamente varias vacantes de head coaches, porque solamente hay de momento 5. Como les digo, los 3 que ya tuvimos en temporada regular, y tenemos otros 2 en este lunes negro de la NFL. El primero de ellos, y que se dio a las 12:01 de la noche, o sea, ya era lunes, aunque realmente todavía era domingo por la noche. Los Falcons despiden a Arthur Smith después de 3 campañas como head coach de Atlanta, con récord de 21 ganados y 30 perdidos. Arthur Smith no sigue como head coach de los Falcons. Curiosamente fueron 3 temporadas consecutivas de 7 ganados y 10 perdidos para Arthur Smith. Me sorprende la estadística de que los Falcons con Smith nunca ganaron más de 2 partidos de forma consecutiva. Nunca supieron lo que era una rachita de 3 victorias en el tiempo que estuvo Smith como head coach. Te habla mucho de la inconsistencia justamente, ¿no? Y que por lo menos tuvieron en cada una de las temporadas de Arthur Smith una racha de 3 caídas consecutivas. Entonces, insisto, la inconsistencia que teníamos con Arthur Smith semana a semana, de la mano completamente con la posición de quarterback. Matt Ryan en 2021, en 2022 fue una combinación de Marcus Mariota y Desmond Ridder, y recientemente Desmond Ridder y Taylor Heinicke. Con Matt Ryan fue realmente lo último de Ryan con los Falcons. Deciden comerse el dinero muerto, pagar en una sola exhibición ese contrato que tenían todavía pendiente con el quarterback franquicia, y probar suerte con opciones baratitas, no tan de alto perfil en el draft, como Marcus Mariota, como Desmond Ridder. Después otra vez a Taylor Heinicke, opción barata, y pues al final de cuentas fue lo que termina costándole, creo yo, el puesto a Arthur Smith, entre otras decisiones. Al final de cuentas nos vendieron todo el off-season que Desmond Ridder era un quarterback franquicia para ellos, que tenía ese potencial, el joven quarterback, de poder ser la respuesta presente y futuro de Atlanta, y la realidad es que fue de los peores quarterbacks que hemos tenido este año en la NFL, y fue realmente el último clavo en el ataúd para Arthur Smith. Este año los Falcons perdieron partidos contra Panthers, Cardinals, Commanders. Estamos hablando de por lo menos 3 de los peores 4 equipos en la NFL. Si tan solo hubieran ganado esos partidos, que relativamente eran simples, en el papel eran sencillos para los Falcons, estarían en playoffs, y muy probablemente Arthur Smith tendría todavía trabajo con los Falcons. También el gran pecado de Smith fue no usar sus armas ofensivas. No tenía ningún tipo de sentido lo que tenían invertido en la posición de running back, wide receiver y tight end. Villan Robinson llegó en el draft para solamente utilizar todavía a Tyler Allgeier o a Cordarrelle Patterson incluso. Llega Kyle Pitts en la posición de tight end y solamente para seguir utilizando a Jonnu Smith, por ejemplo. Llega Drake London y no tiene sentido utilizar a otros wide receivers en el ataque. Entonces, de alguna forma, Arthur Smith nunca pudo explotar el talento ofensivo que tenía en sus manos. Optó como por sus jugadores favoritos, por perfiles que le gustaban tal vez un poco más a él, y termina siendo un pecado que le cuesta el trabajo a Arthur Smith. Siguiente despedido fue Ron Rivera. Él todavía coach de Commanders hace unas cuantas horas. Después de 4 años se va con récord de 26 ganados, 40 perdidos, un empate. En 2020 fue su única ida a postemporada ganando la división con récord negativo. Esa complicadísima temporada de COVID que tuvimos en la NFL, con Alex Smith como quarterback, quitándole el invicto a los Steelers en pleno noviembre, casi diciembre. Una temporada rara que Commanders gana, insisto, bueno, en ese momento el Football Team gana con récord negativo la división. Hay nuevo dueño.
en Commanders desde el mes de julio, y entre que tenemos nuevo dueño y también tenemos que Ron Rivera no estaba del todo haciendo las cosas bien en Washington, apestaba que este trabajo iba a estar abierto en esta época del año. O sea, si tuviera que poner por ahí mi dinero en cuál hubiera sido el coach que segurísimo se iba, era Ron Rivera. Tenían que hacer un tremendo trabajo para poder sostener por ahí su puesto. Al final de cuentas termina último en la división, termina con el segundo peor récord de la NFL, pues tenía que irse Ron Rivera como coach de los Commanders. Ojo, porque Rivera tenía puesto de head coach y también tenía puesto de ejecutivo. Tenía mucho poder Ron Rivera en Washington, por lo mismo de que Dan Snyder ya estaba en sus últimas como dueño de la franquicia, entre que lo estaban cepillando, entre que estaba suspendido, entre que la esposa, el nombre y demás. Le dio a Rivera la opción de tener, insisto, voz y voto en tema en el campo y en el tema de la gerencia. Al final de cuentas es una limpia completa casi de esa gerencia, de esa directiva, de los dueños, de los entrenadores, de todo en Washington, básicamente en los últimos 8-9 meses. Me encanta porque fueron 8 quarterbacks diferentes en 4 años para Ron Rivera en Washington, y solamente tuvieron a lo largo de esos 4 años el equipo firmó o drafteó a un solo jugador digno de Pro Bowl o de All Pro. Y fue Chase Young, que de todos modos se vino abajo y que terminan cambiándolo por cacahuates esta misma temporada a San Francisco. Es un grupo de dueños y de inversionistas con pasado de NBA el que va a estar tomando la decisión del nuevo coach en Washington. Veremos, va a ser interesante ver la contratación, qué tan agresivos pueden ser con este pasado de reconstruir ya a los 76ers de la NBA y también a los New Jersey Devils de la NHL. Entonces vamos viendo cómo funciona el grupo de Josh Harris y compañía como nuevo dueño de Commanders en esta nueva etapa que van a estar montando en los próximos meses. Tiene el pick número 2 del draft, así que es un trabajo atractivo en ese sentido porque vendrá con un nuevo quarterback básicamente. La defensiva fue un desastre. También está la opción de alguien que desarrolle el quarterback, así que es como perfiles interesantes a tomar en cuenta para Washington. Y ojo, porque también aparte del pick número 2 global del draft, Washington tiene la mayor cantidad de tope salarial para el siguiente año, así que ojo con ese trabajo de los Commanders. Y cerramos con el despido de Scott Fitterer, gerente general de los Panthers. Ya se había ido Frank Reich, el head coach, lo acompaña ahora Scott Fitterer, y creo yo que va muy de la mano con lo que pasó el sábado por la noche. O sea, no solamente los Panthers aseguran desde una semana antes de que acabe la temporada el peor récord de la NFL, también es un récord de solamente 2 victorias, o sea, uno de los peores récords que hemos tenido recientemente en la NFL. Creo que es el peor récord desde que tenemos 18 semanas de temporada, o sea, es el peor récord en los últimos 3 años, este de 2-14 para los Panthers. Y lo que pasa el sábado por la noche de los Texans clasificándose a playoffs como campeones de la división, con head coach novato, con quarterback novato, CJ Stroud, el mismo quarterback que los Panthers pudieron haber tomado con la primera selección global y que ignoraron. Recordemos que los Panthers suben desde el puesto número 9 del draft hasta el puesto número 1, pagando una selección top 10 de ese mismo draft, que fue la número 9 global, una segunda ronda. Aparte, agregan la primera selección global de este año del draft. En su momento fue solamente una primera ronda que después se convirtió con el pésimo récord en la primera selección global de este año. Una segunda ronda más. A DJ Moore, que era parte clave, que era columna vertebral de este equipo, sumándolo también a que cambiaste unos cuantos meses antes a Christian McCaffrey. Entonces se desmorona por completo la ofensiva. Y lo peor de todo fue no solamente el precio, porque el precio no importa cuando tienes a tu quarterback. Nadie se acuerda del cambio que haces, del precio que pagas cuando encuentras a tu quarterback franquicia. Nadie en lo absoluto se acuerda del intercambio. Pero cuando dejas ir a CJ Stroud, se lo dejas al puesto número 2, que eran los Texans, que estaban ahí sin pagar nada, y te vas tú con Bryce Young, que tiene una temporada de novato decepcionante, mientras que CJ Stroud va a ser el novato ofensivo del año, que guió a su equipo a postemporada, que ganó su división como novato, pues claro que te va a provocar un sentimiento tan negativo al respecto de decir quién fue quien tomó esa decisión. Imagínate a David Tepper, el dueño de la franquicia de Panthers, viendo la televisión un sábado por la noche en su casa, indeciso entre que sí, qué seguía para la franquicia, qué podían hacer el nuevo head coach y demás, y decir, no puede ser que dejamos ir a CJ Stroud. ¿Quién fue el responsable?
Scott Fitterer, vamos despidiéndolo en cuanto termine la temporada, que por varias razones, pero creo que ese fue como que el último clavo en el ataúd. Y ese equipo requiere de un gerente general urgentemente porque requieren de una reconstrucción total de la ofensiva. Línea ofensiva, wide receivers, tight ends, running backs. Necesitan todo menos quarterback de momento. Todo menos quarterback en esa ofensiva, así que hay que invertirle bastante. En cap space, en espacios salariales, solamente es el equipo número 13 en ese sentido. No es como que tengan tanto dinero para dar y regalar este offseason, a pesar de que no es un roster para nada bueno. Hay que tomar decisiones a la defensiva, como Brian Burns, Jeremy Chin, que son dos de sus mejores defensivos. Ver si los extienden, los etiquetan, los intercambian, ver qué pueden hacer con esos dos jugadores. Y claro, buscar un nuevo head coach. Así que es un trabajo bastante grande el que tendrá el nuevo gerente general de estos Panthers. Veremos qué podemos agregar en los siguientes días. En caso de que haya más vacantes, tendremos otro podcast para poder comentar justamente esos casos. Vamos a dejar hasta aquí esta edición del podcast Hablemos de Fútbol. No olvides suscribirte y también seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.